Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vive Conectada. Yo soy Ana Ávila y hoy, junto a mi hermana Yolanda, vamos a sumergirnos en los secretos del invierno y cómo esta estación puede ser una aliada para nuestro equilibrio interno. Hola a todas y todos. Qué gusto estar aquí, Ana. Me encanta este tema porque no sé si te pasa, pero siento que el invierno nos obliga a bajar el ritmo, aunque a veces nos resistimos, ¿no? Totalmente, Yolanda. El invierno, en la naturaleza, es ese momento en que la tierra descansa, se recoge. Y nuestro cuerpo, aunque a veces lo olvidamos, también necesita ese reposo. Es como si el frío nos invitara a mirar hacia adentro, a no gastar energía innecesaria. Yo, por ejemplo, en casa en Valencia, intento adaptar nuestras rutinas. Menos actividades intensas, más paseos abrigados y sobre todo momentos de pausa. A veces simplemente nos sentamos juntos a mirar la lluvia o a escuchar música suave. Es curioso porque cuando respetamos ese ritmo siento que todos estamos más tranquilos, incluso los niños. Me encanta eso de los paseos abrigados. Y justo, según la visión bioenergética, el invierno tiene dos protagonistas, los riñones y el sentido del oído. ¿Por qué crees que son tan importantes en esta época? Bueno, los riñones, según la bioenergética y también la medicina tradicional china, son como el almacén de nuestra energía vital. Y el oído, que está asociado a los riñones, es el sentido que más nos conecta con el silencio y la escucha profunda. En invierno, si forzamos el cuerpo, si no descansamos, los riñones se resienten. Por eso, es mejor evitar los excesos, tanto de ejercicio como de trabajo, y buscar ese equilibrio entre movimiento suave y descanso. Y, bueno, a veces me cuesta, porque soy muy activa, pero he aprendido a escuchar esas señales del cuerpo que me piden parar. Sí, y creo que ahí está la clave, escuchar. No solo el cuerpo, sino también el entorno, a la familia. Pero bueno, ahora que mencionas los riñones, me gustaría que profundizáramos un poco más en su papel, porque hay mucho mito y también mucha sabiduría detrás. Claro, Yolanda. Mira, en mi libro Tu cuerpo sabe, se explica que los riñones no solo filtran la sangre y regulan el agua y los minerales, sino que también son responsables de nuestra vitalidad, longevidad y sí, de la energía sexual. Es curioso porque a veces pensamos que la falta de energía es solo por dormir poco o por estrés, pero muchas veces tiene que ver con cómo están nuestros riñones. Si la energía renal está baja, podemos sentir letargia, poca vitalidad, incluso falta de voluntad. Y bueno, también se refleja en la mirada, en ese brillo especial que a veces notamos en las personas. Eso me parece fascinante. ¿Y cómo podemos saber si nuestros riñones están desequilibrados? ¿Hay señales claras? Sí, hay señales. Por ejemplo, si te notas muy cansada sin razón aparente, si tienes la mirada apagada o incluso si sientes miedo o inseguridad de forma recurrente, puede ser una señal de que la energía renal está baja. Y bueno, prácticas sencillas para fortalecer los riñones pueden ser tan simples como abrigarse bien, evitar los excesos sexuales, beber agua de calidad y sobre todo descansar. Yo, por ejemplo, en invierno hago infusiones calientes y trato de acostarme un poco antes. Me surge una pregunta, Ana. ¿Tú crees que las emociones como el miedo o la ansiedad pueden afectar ese elemento líquido del que hablas? Porque a veces, cuando estamos emocionalmente revueltos, también nos sentimos agotados físicamente. ¿Has visto casos así en tu entorno? Sí, totalmente. El estado del elemento líquido, o sea, cómo está el agua en nuestro cuerpo, refleja mucho nuestro clima interno. Si estamos muy tensos o con emociones no expresadas, eso se nota en la energía renal. He visto personas que, tras una etapa de mucho miedo o estrés, pierden vitalidad, se sienten como vacías y al revés. Cuando logran expresar y gestionar esas emociones, recuperan fuerza. Es como si el cuerpo y las emociones fueran dos caras de la misma moneda. Me parece súper interesante y creo que a veces no le damos suficiente importancia a esa conexión. Pero hablando de conexión, el sentido del oído también tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? Sí, porque la capacidad de escuchar
de verdad escuchar es un reflejo de unos riñones fuertes. Y no solo es escuchar sonidos, sino entender, empatizar, responder a las necesidades del otro. En invierno, con el ambiente más silencioso, creo que es más fácil practicar esa escucha profunda. ¿Tú cómo lo vives, Ana? Ay, Yolanda, justo el otro día tuve una experiencia de esas que te marcan. Era una tarde fría, estábamos en casa y mi hija vino a sentarse a mi lado, en silencio. Normalmente habría aprovechado para hacer otra cosa, pero ese día, no sé, sentí que debía quedarme ahí, simplemente escuchando. No dijo mucho, pero en ese silencio sentí que se abría un espacio de confianza. Fue como si, al escucharla sin prisa, nuestro vínculo se hiciera más fuerte. Me di cuenta de que, a veces, lo que más necesita el otro es que estemos presentes, sin juicios ni soluciones rápidas. Qué bonito, Ana. Y creo que eso es algo que podemos practicar todos, sobre todo en invierno, cuando la vida nos invita a recogernos. La comunicación consciente, la empatía, son semillas que podemos sembrar en esta estación para que florezcan el resto del año. Y bueno, no siempre es fácil, pero cada pequeño gesto cuenta. Sí, y al final se trata de vivir conectadas, ¿no? Con nosotras mismas, con los demás y con los ritmos de la naturaleza. Así que, si algo podemos llevarnos de este episodio, es la invitación a escuchar más, a descansar sin culpa y a cuidar esa energía interna que nos sostiene. Totalmente. Y bueno, seguiremos explorando estos temas en los próximos episodios. Gracias por acompañarnos hoy, Ana. Siempre es un placer compartir contigo. Gracias a ti, Yolanda, y gracias a quienes nos escuchan. Nos encontramos en el próximo ciclo de Vive Conectada. Un abrazo grande. Un abrazo y hasta la próxima.